Buenas noches, queridos compañeros del Ideal Espírita. Hoy les damos la bienvenida al nuevo curso que se inicia. Invitamos a la señora Nancy para que haga la oración de apertura. Bueno, muy buenas noches. Un placer encontrarnos nuevamente en este encuentro espiritual y fraternal y cognitivo además. Entonces, nos disponemos a elevar nuestro pensamiento, nuestro sentimiento. Le pedimos al Padre Creador, al Maestro Jesús, los mentores y guías de esta tarea, mentores y guías de los centros espíritas aquí presentes, mentores y guías de nuestro facilitador, conductor, Álvaro Vélez, para quien en amor pedimos todos sus fluidos de amor, de luz, de sabiduría, de inteligencia, de amor, para que nos transmita ese conocimiento del cual estamos ávidos, necesitados como personas individuales y colectivamente como grupos. Que este tema de este curso que se inicia en el día de hoy tiene que ver con la reforma íntima, básica y definitiva, para que podamos tener los elementos que nos guíen, nos orienten y nos conduzcan a la realización de las tareas que cada uno de los centros debemos realizar, con el objetivo de lograr esa evolución espiritual y material de quienes comprendan la propuesta doctrinaria cuyo elemento básico evolutivo es la reforma íntima. Bueno, hoy les damos la bienvenida a cada una de las sociedades para el nuevo curso que don Álvaro Vélez Pareja nos va a dictar, que se llama Reforma Íntima. Entonces, las sociedades que están participando hoy son nuestra Fundación de Estudios Espíritas Mies de Amor de Barranquilla, la Sociedad Espírita de Cartagena, Sembradores del Camino de Bogotá, la Sociedad Espírita de Santa Marta, la Asociación de Estudios Espíritas Cardesianos de Medellín, y hoy tenemos a nuestro profesor Álvaro Vélez, que él es técnico en rayos X, ya es jubilado, realizó estudios en filosofía, es miembro de la fundación, es miembro y fundador, de la Sociedad Espírita de Cartagena y de la cual también fue presidente. También fue presidente de la Federación Espírita de la Costa Atlántica y de la Confederación Espírita Colombiana, Confecol. Es conferencista de eventos internacionales y nacionales y actualmente es vicepresidente de la Asociación Espírita de Cartagena. Es divulgador de nuestra doctrina espírita y participa en diversas redes sociales divulgando e instruyendo sobre la doctrina espírita. Aquí está don Álvaro Vélez para que por favor tiene la palabra y comience hoy con este curso que nos llegue a todos y si tenemos alguna duda, si tenemos alguna inquietud, por favor la ponemos en el chat o al final podemos hacérsela a nuestro querido Álvaro Vélez. Bienvenido. Gracias Nubia, saludos a todos, bienvenidos los miembros de los distintos centros participantes, así como otras personas como de otros miembros, hermanos espíritas que somos todos a nivel nacional e internacional, algunos participantes del Centro Espírita Jesús de Nazaret de la ciudad de Santa Marta. Y bueno, como nos han acompañado en otros grupos, en otros cursos, hoy vamos a iniciar con esta introducción al curso de reforma íntima, de introducción del curso de reforma íntima, en donde todos estamos en el mismo camino. Recordemos que Kardec y la doctrina espírita nos dicen que se reconoce al verdadero espírita por su transformación moral y por sus esfuerzos que hace en dominar, en superar sus malas inclinaciones. Entonces, aunque estemos como coordinadores o facilitadores, no quiere decir que ya tenemos esa reforma íntima,
en nuestra persona, sino que todos aquí hacemos parte del mismo trabajo comunitario, el mismo trabajo, digamos, de superación, de mejoramiento. Y por supuesto que estas dos imágenes aquí representan a la persona que está meditando. Nosotros hoy empezamos, digamos, a entrar en esta fase de meditación, de reflexión, de autoobservación y de autoconocimiento para ir entrando en la segunda imagen que vemos allí, muy representativa, tomada toda de internet, en donde vemos una persona que empieza su superación. Entonces, con la ayuda de estas imágenes, de esta presentación PowerPoint, hoy vamos a encaminar la enseñanza, ¿no? El curso de reforma íntima, indudablemente existen muchos cursos. Aquí hemos colocado estos 4 nombres: transformación moral, otros lo llaman crecimiento espiritual, renovación personal, superación personal y muchos otros equivalentes, ¿no? Entonces, indudablemente lo que estamos proponiendo hoy es hacer un curso práctico, un curso abierto. Las puertas de esta actividad está abierta a muchas otras personas que estén interesadas en, una vez más, hacer este curso de reforma íntima, porque seguramente las instituciones que hacen parte de las federaciones nacionales, las federaciones regionales y la Confederación Espírita Colombiana, CONFECOL, y otras organizaciones, indudablemente, pues allí seguramente en sus instituciones han hecho este curso desde hace muchos años. Entonces se puede considerar que es un repaso que lo vamos a hacer ya un poquito más maduros, más detallados, más conscientes de nuestra situación individual, ¿no? Y por supuesto que lo queremos hacer sencillo, comprensible, al alcance de todos, como allí está representado, porque no se justifica que este principal trabajo es el principal trabajo de nosotros como personas, como espíritus encarnados y como espíritas, como cristianos en esencia. Digamos que tengamos que hacer una complicación para hacer este análisis. Por el contrario, debe ser lo más sencillo, ¿no? Indudablemente, vamos a tratar de hacerlo sin complicaciones, ¿no? Sin terminológica, con términos muy complicados, como vemos por allí en internet, algunos cursos que, aunque se llaman reforma íntima y no son espíritas, sino superación personal, con muchos tecnicismos, sin complicaciones de tipo metodológico, ni complicaciones psicológicas, ni filosóficas, porque de lo que se trata es de tener la mayor claridad. Esa es una de las grandes ventajas de la doctrina espírita, que nos habla muy claro a la mente y al corazón para nosotros ir haciendo ese crecimiento. Vamos a ver a lo largo de todas estas clases qué es la renovación espiritual, por qué nosotros tenemos que hacerla o debemos hacerla o debemos sentir el deseo de hacer nuestra renovación y nuestro crecimiento. ¿Para qué sirve este curso, no? ¿Y cuándo hacer esa renovación espiritual? ¿Desde cuándo? ¿Desde qué momento? Muchas personas dicen desde ya, pero indudablemente las personas pueden tener la libertad de iniciar cualquier tipo de cambio desde el momento en que lo deseen. Entonces, la reforma íntima, muchas personas lo ven con escepticismo, con duda, con vacilación, y si lo han iniciado, pues muchas personas después lo abandonan, y indudablemente nosotros como espíritas sabemos que hay influencias adversas a que nosotros tengamos un crecimiento espiritual. Digamos que podemos tener influencias obsesivas de nuestros desafectos del pasado. También hay desafectos encarnados que de pronto en el hogar, en la familia o en el medio social en que vivimos podamos tener, digamos, adversarios, personas que nos tienen ciertos resquemores, ciertos miramientos y que no van a estar gustosos de ver que nosotros estamos mejorando a partir de lo que ellos conocen y saben que somos, que nos ven imperfectos como realmente lo somos, pero de pronto no admiten, no perdonan, no aceptan
que habiendo sido imperfectos nosotros vayamos superando ciertas tendencias, vicios y comportamientos. Entonces viene el cuestionamiento, reforma íntima y las famosas palabras adversas, no puedo, no se puede, así estoy bien, es muy difícil, ya lo intenté. Y debemos entonces prevenirnos con todo este tipo de frases que indudablemente nos van a saltar en cualquier curso de superación personal que nosotros deseemos hacer. Otros dirán, una vez lo intenté, pero no lo logré, no lo he logrado. Otros escépticos dicen, es que nadie cambia, todos siguen siendo igual. Y ese famoso dicho de natura hasta la sepultura, que es falso, es equivocado, pero muchas personas lo tienen como cierto. Y también tienen que referirse a qué se refiere esa expresión que puede tener aplicación en otros campos de la vivencia personal, ¿no? Empezando por lo orgánico. Nadie ha cambiado, que cambien los demás, no quiero cambiar, no me interesa. Vamos a verlo un poco más detalladamente para que nos hagamos conscientes. Y vamos a admitir aquí a 2 personas. Entonces las personas dicen, no se puede. Reforma íntima, no, eso no se puede. Hay el escepticismo natural en muchas personas. Y con más razón en las personas que no son espíritas. Tienen esa duda, no entienden, no les parece. Y desde un principio ya dan por descartado que el ser humano pueda tener un crecimiento, una reforma, un perfeccionamiento gradual, que no puede ser un perfeccionamiento ideal, que por cierto no se logra sino en las últimas etapas de la evolución espiritual. Vamos a admitir estos 4 hermanos aquí. No se puede, bien. Otros dicen, no puedo, yo no puedo cambiar, yo voy a ser siempre el mismo, la misma. Yo tengo mis vicios, mis defectos, mis cualidades también. Puedo tener mis imperfecciones y pasiones y actitudes equivocadas de cualquier naturaleza. Por lo tanto, seguiré siendo igual porque la gente es igual durante toda su vida. Y pueden tener una cierta razón cuando se ven las cosas muy subjetivas y muy relativamente, que da la impresión de que las personas no cambiaran, pero nadie está dentro de nadie para ver si realmente ha cambiado o no, y seguimos viendo la exterioridad. Entonces, está la incredulidad, el negativismo desde un principio que nosotros los espíritas, y haciendo una vez más este curso, pues vamos a superar todas estas frases negativas. Entonces, el no puedo hay que dejarlo de lado. Ya lo intenté, pero no lo logré o no lo he logrado. Estoy luchando, pero siento que soy el mismo o la misma. Entonces, esa es una actitud contraria, negativa, a veces de carácter obsesivo. O de pronto nosotros mismos tenemos esa firme creencia de que no podemos, digamos, mejorarnos, ¿no? Nadie cambia o nadie ha cambiado, ya lo habíamos mencionado. Siempre seguimos viéndonos los unos a los otros igual, desde jóvenes o desde hace años le pusimos un rótulo a una determinada persona o a todas las personas que nos rodean en el hogar. E igualmente nosotros hemos recibido ese rótulo de las otras personas que vieron una cierta actitud en nuestra adolescencia. Vieron unas características, un determinado comportamiento en cada uno de nosotros y nos pusieron un rótulo, una clasificación. Y aunque pase el tiempo y aunque la persona haya cambiado, seguimos viendo a la persona o nos siguen viendo igual. De allí se forma el falso concepto que, repito, no cabe dentro de nosotros los espíritas, de que nadie cambia o que nadie ha cambiado. Otras personas pueden tener esta actitud extrema. Yo no quiero cambiar. Así me siento bien. Ya hace parte de la libertad de la propia persona
de seguir en esa actitud. No quiero cambiar, y lo toman despectivamente. Viven su vida tranquila, viven su vida feliz, o no les interesa. Manifiestan una indiferencia hacia todo lo espiritual, indiferencia hacia la doctrina espírita, hacia las religiones. La gente se está saliendo de las religiones, otros están entrando en una actitud fanática. Las iglesias siguen atrapando personas, otros lo harán de buen corazón y respetamos todas las actitudes, los deseos de las personas de ingresar a una determinada doctrina, religión, filosofía, o no entrar en nada y mantenerse como ateos, como agnósticos o como independientes. Entonces, indudablemente es respetable la persona. Ya dentro de la doctrina espírita tampoco podemos seguir teniendo aquellas conductas que se practicaban en siglos anteriores por la religiosidad, por la ideología religiosa de querer imponer, de querer censurar, señalar el que no cambia, etcétera. Indudablemente hay unos allegados, hay unos miembros de nuestra familia, hay una responsabilidad con los hijos y por supuesto como padres y madres podemos inducirlos, impulsarlos, conducirlos a que sean cada vez mejores personas y no necesariamente forzarlos a que tengan que ser espíritas, como ha sucedido en muchos hogares de espíritas cuyos hijos, unos se hicieron espíritas y otros no quisieron hacerse nada o seguir una determinada religión, lo que hace parte de su libertad, de su libre elección. Que cambien los demás es otra actitud de indiferencia, de negativismo, que también se respeta. Lo importante es que nosotros no estemos en esas actitudes de negativismo ante estas propuestas, ¿no? Es una propuesta libre, abierta, sencilla. Así estoy bien. Muchas personas, pues por supuesto, ya lo habíamos dicho, no sienten la necesidad de cambiar porque sienten que están bien. Es probable que estén bien. No, hay personas que son buenas, han trabajado su superación, su crecimiento espiritual ya desde reencarnaciones anteriores y demuestran un mejoramiento, una cierta elevación relativa con respecto a los demás, lo cual es admirable porque lo han cultivado. Quien en la presente reencarnación ya demuestra bondad y ciertas cualidades y virtudes es porque ya las ha ido trabajando, pero no se completa sino a través del esfuerzo, digamos, la lucha, el propósito intencional de seguir adelante. Es muy difícil, indudablemente que sí, pero no imposible, porque si hay espíritus perfectos, espíritus felices, espíritus de luz, espíritus que ya pueden estar en un mundo de regeneración, en un mundo feliz, en un mundo celeste o divino, o celestial, como lo clasifica Allan Kardec, es porque hicieron la trayectoria evolutiva desde el momento en que fuimos creados o fueron creados sencillos, elementales e ignorantes, y hoy son espíritus de luz, ingenieros siderales, clasificados como arcángeles, como ángeles, hipotéticamente, digamos, una figura prestada de la religión. Indudablemente que hay personas que son un verdadero ejemplo de este perfeccionamiento gradual. Entonces, aunque haya sido difícil, ellos hayan hecho este recorrido, indica que todos podemos, todos tenemos esa capacidad evolutiva. Somos imperfectos, pero perfectibles. Y la peor de todas las situaciones, la peor de las frases, conceptos, convencimientos que nosotros podríamos tener con respecto a estas propuestas de cambio es que la persona ya se considere que ya cambió. Es el peor de los conceptos con relación a los anteriores, porque la persona presume y en el fondo lo que tiene es una pseudo reforma íntima. Es lo peor que nos puede suceder, porque en la pseudo reforma íntima la persona cree que ya cambió, cree que es buena, cree que es perfecta, se puede sentir
prepotentemente por encima de los demás y es un autoengaño. Y ese autoengaño a la persona se le convierte como en un querer engañar y aparentar a los demás. Entonces, es mejor que la persona piense que no se puede cambiar a que piense que ya cambió, porque entonces allí sí se anquilosa, se estanca, se queda detenido en su proceso de mejoramiento porque considera que ya lo logró. Y pues sencillamente pues podemos imaginar el efecto. Otra de las preguntas, numerosas preguntas que nos hacen las personas que llegan a las instituciones es, está bien, sí, hay que cambiar, hay que crecer, hay que evolucionar, hay que buscar trabajar esa reforma íntima, pero ¿por dónde empezar? Numerosos son las dudas, los cuestionamientos, los interrogantes. No encontramos a veces por dónde iniciar este complejo proceso, pero igualmente necesario para nuestra futura felicidad. La reforma íntima, porque lo de hoy es apenas una clase introductoria, no vamos a agotar las ideas, sino que tenemos todo el tiempo disponible, 15, 20 clases, todo lo que sea necesario, y a medida que vayan surgiendo en el curso inquietudes, propuestas, enseñanzas, otros libros, etcétera, pues el curso puede extenderse. Entonces, consiste en que básicamente empezando por el pensamiento, ¿no? La renovación de las ideas. Lo vamos a ver todo detalladamente, claro está. Renovación de los pensamientos. Hay que renovar las creencias, porque tenemos la tendencia a lo que llamaba la doctora Marlene Nobre, personalidad antigua cristalizada o personalidad actual cristalizada, porque nos quedamos normalmente psicológica y emocionalmente hablando en nuestra zona de confort. Y cuando estamos en esa zona de confort en la cual permanecemos muchos años, de pronto toda la vida, y esa personalidad se transfiere para otra reencarnación, entonces se cristaliza la persona en esa personalidad temporal. Y cuando hay procesos obsesivos, los obsesores cuando se acercan a la persona obsesada, lo están reconociendo como la forma en que la persona fue, lo que fue, su nombre, su sexo, qué hizo, qué no hizo, y como puede haber procesos vengativos, entonces nos reactivan esa personalidad. Entonces tenemos la tendencia a durar toda la reencarnación con la misma personalidad, las mismas creencias, los mismos paradigmas, el mismo tipo de ideas, la forma de pensar, de actuar, de sentir. El vocabulario tiende a relajarse o a ser siempre el mismo. Vocabulario pesimista, negativo, destructivo, crítico, cuando realmente los espíritus siempre nos han invitado a que renovemos el vocabulario para expresar a través de esta fuerza que es el verbo, frases, palabras, conversaciones edificantes, constructivas y positivas. ¿Y qué no decir de los hábitos y la conducta? Los hábitos están también cristalizados, están muy arraigados, están muy afianzados en todos y cada uno de nosotros, en unos más que otros, ¿no? Indudablemente. Y los hábitos, pues, como la palabra hábito, en un sentido religioso, es aquel vestido que nos ponemos y que en las órdenes religiosas se lleva un determinado hábito de sacerdote, de monja, y siempre lo caracteriza, es algo adquirido, algo que la persona se coloca como un vestido. Normalmente tenemos malos hábitos. También podemos tener buenos hábitos, pero los hábitos en sí son uno de los factores psicológicos, espirituales, psíquicos más difíciles de cambiar, ¿no? Y Juana de Ángelis, Emmanuel, André Luis, Manuel Becerra de Meneses, Adolfo Becerra de Meneses, Manuel Filomeno de Miranda y muchos otros autores
nos dicen que nosotros podemos cambiar los viejos y malos hábitos por buenos hábitos, pero que esto no se adquiere sino por una repetición intencional de una actitud, una conducta, un vocabulario, un pensamiento o un sentimiento positivo. Entonces llega un momento en donde nosotros tenemos que, entre comillas, forzar un poquito nuestra personalidad, porque en nuestra zona de confort, en donde no queremos que nadie nos empuje, nos cambie, nos ruede, y no queremos sorpresas, queremos siempre tener el control, entonces es cuando nosotros tenemos que forzar un poquito a la repetición de actitudes positivas que poco a poco a la larga se van volviendo hábitos nuevos y por supuesto hábitos saludables. Es un trabajo de mucho tiempo, de mucho esfuerzo, de dedicación y voluntad. Y esa imagen allí en donde hay un hombre desgarrando su pecho y sacando todo lo que tiene adentro, es una imagen representativa de lo que a nosotros nos toca hacer, abrirnos, ¿no? No en un sentido de desgarramiento, sino de autoobservación, autoanálisis, autoconocimiento, para sacar esos lastres evolutivos, ancestrales, atávicos, que todos tenemos dentro de nosotros, porque, como también dicen los espíritus, desde Kardec hasta Juana de Ángelis, estamos más cerca del origen inferior, de las etapas evolutivas inferiores, atávicas, que muy lejos del final o del perfeccionamiento y de la felicidad, la plenitud hacia la cual todos estamos invitados. Por lo tanto, digamos que es un trabajo de mucho tiempo, de mucho esfuerzo, dedicación y voluntad, pero que no tiene que ser hecho con amargura, ¿no? Tiene que ser hecho con equilibrio, con sentido común, aplicando la lógica, sin forzarnos tampoco, ¿no? Porque se vuelve una tensión, una ansiedad, una amargura, y ese no es la finalidad, sino hacer del cambio algo positivo y algo agradable, edificante. No tenemos por qué castigarnos, torturarnos, como hicimos en la Edad Media o en el Renacimiento y en otras reencarnaciones anteriores. Es importante entonces nosotros comprender la necesidad y la utilidad de una verdadera reforma íntima, una transformación moral, como lo llama Allan Kardec. ¿Cuál es la necesidad y cuál es la utilidad? Porque si nosotros no vemos ni la necesidad ni la utilidad de ese cambio, entonces no vamos a tener ninguna motivación para hacerlo. A lo largo de las enseñanzas contenidas en la codificación espírita y la extensa literatura mediúnica, psicografiada por Francisco Cándido Javier, Divaldo Pereira Franco, Ivonne de Amaral Pereira y otros, hemos comprendido la necesidad de ese crecimiento espiritual. Entonces, es necesario trabajar en nuestra propia evolución espiritual, enmarcada la ley de evolución dentro de las leyes divinas. ¿Quién no quiere ser perfecto? ¿Quién no quiere ser feliz? Pero no la perfección por la perfección en sí misma, que podría parecer como estéril, como árida, como algo así como un cristal transparente, pero que está rígido, esa perfección. Es porque la perfección va acompañada de plenitud, va acompañada de gozo, de felicidad. Entonces, es la felicidad. Porque si estamos buscando la perfección, de pronto no entendemos, pero si se nos habla de felicidad, plenitud, gozo, crecimiento, bienestar, ya vemos que es algo más agradable. Y pues a la ley de la ley, a la luz de la ley de evolución que nos enseñan los espíritus superiores, la evolución espiritual, desde las etapas inferiores hasta las etapas superiores,
pero aceptando y asumiendo la etapa por la cual estamos atravesando. Decimos que la humanidad va camino al desastre. La humanidad está convulsa. Estamos pasando por un periodo de transición planetaria. Más que transición del planeta, es transición de la propia humanidad. Se están exacerbando todas las imperfecciones. Grandes masas de espíritus que estaban anquilosados en las profundidades del umbral están teniendo desde hace varias décadas oportunidades de volver a reencarnar como una oportunidad antes de que se dé el cambio hacia mundo de regeneración, que es también un proceso y que nadie puede predecir cuántas décadas va a durar o dura, aunque algunos se atreven a decir que 30, 50 o 100 años. Los espíritus en Kardec nos enseñaron de que no se pueden predecir acontecimientos, que pueden haber aproximaciones, ciertas predicciones, pero que lo que está previsto, anticipado, anunciado, digamos que puede tener, según el comportamiento de la comunidad, un aceleramiento, un adelantamiento o un retraso. Entonces, los periodos no son estrictos, como señalan los esotéricos, que 26.000 años, 50.000 años, etcétera, muchas cifras que no son exactas porque todo va a depender, digamos, del esfuerzo individual y colectivo. Entonces hay cambios que se pueden acelerar y cambios que se pueden atrasar. Los modelos a seguir. Aquí vamos a tener a nuestra disposición varios documentos, ¿no? Pero la historia está plagada de muchos personajes, desde Hammurabi, Confucio, Lao Tse, Zoroastro, Buda, Sócrates y Platón, Moisés, Mahoma, los swamis de la India, San Juan Agustín, San Vicente de Paúl, digamos Santo Tomás de Aquino, digamos San Buenaventura, Juana de Ángeles, Fenelón y tantos otros personajes. Recordemos que las revelaciones, nosotros acá dentro de la doctrina espírita, estamos acostumbrados a hablar de las 3 revelaciones. La primera revelación con Moisés, las leyes de Moisés recibidas por inspiración, los 10 mandamientos. La llegada del Maestro Jesús con su enseñanza de amor, justicia, caridad, benevolencia, indulgencia, perdón, tolerancia y todo lo que conocemos muy bien. Y la tercera revelación con la doctrina espírita. Pero a lo largo de la historia ha habido otras revelaciones con algunos de estos personajes que fueron iniciados, inspirados, iluminados, mediums, y tuvieron otras facultades, y a través de ellos, en su debido momento, el mundo espiritual superior fueron viniendo, se aprovechó su estado de percepción, de sensibilidad en un momento dado, estado de percepción y de perfeccionamiento gradual, por supuesto. Fueron enviados por el Maestro Jesús, como hemos aprendido en el libro A Camino de la Luz de Emmanuel, que no ha habido un solo periodo de la historia de la humanidad, ningún pueblo, ninguna civilización que hubiera estado olvidada de la divinidad. Siempre han estado viniendo estos iluminados, estos personajes que, estando un poco por encima de la colectividad, tuvieron en su momento el mandato, digamos, la misión de distintos órdenes y de distintos niveles, de reencarnar a través de los siglos, de los milenios y de las civilizaciones para ser los canalizadores imperfectos, eso sí, de la enseñanza de las leyes divinas. Por eso vemos en todos y cada uno de ellos, en mayor o menor grado, y esta lámina es incompleta, ¿no? Es imperfecta, pueden ponerse más nombres, se pueden sacar nombres, etcétera, pero es como un ejemplo, una representación, porque la comunidad de los sabios de Grecia se considera una revelación también. Los swamis,
Los maestros de la India también se constituyeron en una revelación. En Mahoma, en su debido momento, guardadas las debidas proporciones, recibe el Corán por inspiración, conteniendo también enseñanzas de carácter moral y espiritual. Y los llamados libros sagrados que a su debido momento fueron manipulados, tergiversados, se les hicieron adiciones, porque el ser humano en su imperfección los adulteró, pero se conservó la enseñanza profunda de la ley de amor, las leyes divinas, que poco a poco los que iban llegando en siglos posteriores iban completando, iban mejorando, iban corrigiendo y sirvieron como orientación, como freno, como enseñanza en sus respectivos momentos. Entonces, faltan imágenes y todas las civilizaciones tuvieron sus personajes. Y estas revelaciones de la ley divina fueron imperfectas, pero también fueron graduales. De pronto las verdades en algunos apareció velada por la religiosidad, el simbolismo, el esoterismo, el misticismo. Y poco a poco se fue depurando y sin presumir mucho, hoy la doctrina espírita recopila todas estas enseñanzas en su esencia, en su pureza, y nos las presenta en un nuevo formato llamado doctrina espírita, intentando, hasta donde se ha podido, desvincularlo del esoterismo, el misticismo, la religiosidad, el fanatismo, para mostrarnos todo esto que hoy llamamos con fundamentos de la doctrina espírita, que fueron tratados por todos estos personajes en mayor o menor grado con otros nombres y, digamos, velados como hemos visto. Entonces todos ellos han dejado su legado y la enseñanza profunda, la ley divina, la ley de amor, representada en el ejemplo, las enseñanzas, los hechos en torno al Maestro Jesús. La doctrina espírita toma la enseñanza moral de Jesús, la despoja de los simbolismos y de los ritualismos y del dogmatismo y nos las presenta como un modelo de perfeccionamiento. Por eso se dice Jesús guía y modelo y conductor de nuestra humanidad. Entonces, los cursos dentro y fuera del espiritismo, cursos de reforma íntima, son muchos libros, muchos documentos. Cambia el formato, digamos, cambia la estructura, cambia la técnica, pero todos conducen a lo mismo porque las realidades espirituales del ser humano imperfecto siempre serán las mismas, aunque se le pongan otros nombres, otros métodos y otros sistemas. Y por supuesto que la literatura espírita, que son más de 1000 libros, si sumamos las obras de Kardec, los 11 volúmenes de la revista espírita, los clásicos del espiritismo, los continuadores y la extensa literatura mediúnica, superan más de 1000 libros que indudablemente no hemos leído, pero sí encontramos en el Evangelio según el espiritismo y en el cielo y el infierno, en especial, pues, pautas de orientación moral y espiritual en las obras de León Denis, El Camino Recto, en las obras dictadas por André Luis, Emmanuel, Juana de Ángeles, Vida Feliz, Jesús en el Hogar, en nueva edición del síntesis del Manual Práctico del Espírita de Inés Prieto Pérez, que ha elaborado toda esta, uno de los tantos métodos de los cuales hemos tomado algunas lecciones. No es específicamente un curso sobre este libro, sino que hemos ido tomando de las más diversas fuentes que en el fondo coinciden todas, ¿no? Algunas pequeñas diferencias de términos, clasificación de las clases y de los módulos, etcétera. Pero ahí tenemos un gran caudal de elementos para nosotros pues aplicar en nuestra vida personal. ¿Y por dónde empezar? En el hogar, por supuesto. Todos coinciden
en que la reforma íntima tiene que empezar por el hogar, porque el hogar no es sino la representación de la sociedad y del mundo. Y como enseñan los espíritus, tanto dentro de la doctrina espírita como fuera de ella, el hogar viene siendo como la representación de la sociedad y del mundo. Y que hay un contrasentido si nosotros intentásemos, como dicen por allí, luz para afuera y oscuridad para adentro, cuando esa luz para afuera sería un simulacro, cuando realmente dentro del hogar nosotros tenemos un comportamiento negativo. Por la confianza, por el tiempo, por el parentesco, a veces descuidamos el trato con aquellas personas que comparten con nosotros el lecho, la alcoba, el techo, la casa, el hogar en general. Es allí donde la vivencia espírita, la vivencia cristiana en su más profunda esencia se debe dar. Porque allí tenemos seres humanos encarnados, imperfectos como nosotros, en donde en la parte vivencial de la doctrina espírita debe empezar para después reflejarse en el mundo exterior. Y concluimos esta introducción recordando que estaremos repitiendo todas estas palabras clave, ¿no? Tenemos que partir de una concientización, hacernos conscientes, no solamente de nuestra necesidad de evolucionar, sino hacernos conscientes del estado actual en que cada uno de nosotros se encuentra. La concientización de ese estado y de la utilidad y necesidad, más que necesidad, utilidad de la reforma íntima. Hacernos conscientes para iniciar este proceso o continuarlo o finalizarlo. También tiene que haber un momento de decisión. Si no tomamos una decisión firme, nadie va a evolucionar por nosotros. En este momento, en el proceso de reforma íntima, todos estamos solos, ¿no? Entre comillas, sí, decimos, Dios está con nosotros. Mis guías, mis protectores, el mundo espiritual superior, nos van a apoyar y nos apoyan en este proceso de cambio. Pero hay una soledad porque estamos a cargo de nosotros mismos. Entonces, es cuando tomamos esa decisión firme de empezar el proceso de mejoramiento y de cambio. La voluntad va a jugar un papel importante, porque sin la voluntad no alcanzaremos ninguna de las metas, ni en el mundo material, ni en el campo espiritual, moral y social, ¿no? Tiene que haber un momento de inicio. De pronto, muchas personas ya tomaron esta decisión, ya están ejerciendo esa voluntad de cambio, iniciaron el proceso. De pronto otros tal vez no, o de pronto lo tomamos un punto de partida, un punto de inicio. Un camino muy largo, hay que empezar con un primer paso. Entonces estamos parados en la raya, vamos a suponer que estamos parados en la raya, pero entonces tiene que haber una concientización de que hay que recorrer ese camino. Se toma la decisión y se va a mantener la voluntad. Damos el primer paso y después viene el segundo, y así sucesivamente. Pero tenemos que ser persistentes, porque si ya lo habíamos iniciado, de pronto flaquea la voluntad, no insistimos y lo abandonamos. Entonces lo hemos abandonado, ¿por qué? Porque se nos hace pesado, tedioso, difícil y áspero. Entonces vamos a hacer de este curso, de este nuevo inicio, digamos, algo agradable, ameno, positivo. Y entonces vamos a trajinar mucho el tema de la autoobservación para llegar a un autoconocimiento que nos va a ir llevando gradualmente a un cambio. Entonces, amigas y amigos, hermanas y hermanos, suspendemos aquí, concluimos aquí esta primera clase introductoria y tenemos algunos 10 minutos para cualquier inquietud que tengamos en el momento al respecto de esta rápida introducción del curso de reforma íntima. Entonces, Novia y demás compañeros, adelante.
Por el chat no han hecho ninguna pregunta. Si alguno quiere preguntar o tiene alguna duda, tienen el micrófono y la palabra. Adelante, Nancy. Muchísimas gracias, Alvarito. En primer lugar, como dicen, muchísimas gracias nuevamente. Realmente ha sido una introducción muy, muy completa. Has tocado pues todos los tópicos. Nos dejas una tarea bien grande, como es la de, como nos insinúas, si no lo dices. De hecho, la doctrina espírita nos hace la propuesta muy importante para nosotros lograr esa reforma íntima, es el conocimiento de nosotros mismos, ¿no? Aquella frase famosa dejada que encontró Sócrates en el frontispicio del Palacio de Delfos, que es, conócete a ti mismo, nócete ipsum. Entonces, nos lo has dicho claro, es ese autoconocimiento para poder nosotros iniciar un proceso de cambio y de reforma. Joana de Ángeles también nos hace una invitación muy clara en el libro de El ser consciente. Tenemos que ser conscientes, precisamente para que se dé ese cambio y ese proceso evolutivo, tenemos que ser conscientes de lo que vamos a hacer. Tú nos lo has dicho de distintas formas. Y muchísimas gracias, muy amable, porque yo creo que este curso nos llega, como todos, igualmente en este momento histórico, planetario que estamos viviendo como planeta, lo necesitamos. Para hacer igualmente, tener esas bases de orientación a las personas que se acercan a nosotros con busca del conocimiento, tener unas bases suficientes, pero lo que tú nos decías, lo más importante es ese modelo que tenemos que ser nosotros de reforma y de cambio para que la gente encuentre en que el cambio que nosotros hemos realizado en favor nuestro en primer lugar, en favor de los demás, es una base sustentativa de toda la propuesta doctrinal. Muchísimas gracias nuevamente y quedamos a la expectativa de toda esa información que nos vas a brindar. Mil y mil gracias. Gracias, Nancy. Parece que Humberto levantó la mano. Adelante. Bueno, no, yo igual que Nancy, agradecer siempre. Últimamente hemos estado con mi esposa buscando los temas de la transformación moral y perfecto, como dijo Nancy, nos cae como anillo al dedo, estábamos muy atentos de un curso como este, entonces igualmente agradecer, felicitarlos y una introducción muy buena. Muchas gracias, Alvar. Bueno, gracias. Allí Carlos de la Hoz nos dice, se fue. Vamos a ver. Vamos a buscar el chat. Bueno, en el chat nos dice don Carlos que buenas noches, importante introducción a la reforma íntima, en el autoconocimiento, importantísima la pregunta 1019 del libro de los espíritus, que nos invita a conocernos a sí mismo. Gracias, Carlos, del Centro Espírita Jesús de Nazaret de la ciudad de Santa Marta. Quería comentarles también que en la edición del Evangelio según el Espiritismo de la editora argentina 18 de abril, no sé si alcanzan a verla aquí, esta edición. Sí, señor. Sí, esa también la tengo. Con los comentarios de Humberto Mariotti, digamos que tiene de Herculano Pires, perdón. Entonces también hay comentarios de Humberto Mariotti en alguna de estas ediciones que tuvieron la buena idea de incluir el cuestionario breve, ¿no? El tema del conocimiento de sí mismo. Y que ellos saben, los editores, que procedía de la pluma del maestro Allan Kardec. Apéndice de esta edición, conocimiento de sí mismo, y dice textualmente así: incluimos este apéndice en la remozada edición que ofrecemos de El Evangelio según el Espiritismo, por saberlo proveniente de la pluma del codificador, y un complemento inmejorable para contribuir al mejoramiento moral de la personalidad humana.
pero no como reconocimiento de que él haya formado parte de la obra mientras estuvo encarnado el maestro de Lyon. Es decir, que este apéndice no hacía parte original de el Evangelio según el espiritismo de Kardec, pero lo escribió él, lo dejó escrito para ayudarnos en el conocimiento de sí mismo y reforma íntima. Y los editores de la 18 de abril lo incluyeron. Y es muy útil, ¿no? Según afirman algunas ediciones españolas, pues hasta la fecha no hemos logrado tal verificación, nota de la editora. ¿Y por qué me gusta? Y puede ser muy útil para nuestro curso porque tiene un cuestionario breve. Kardec elabora un cuestionario de 12 preguntas, cuestionario breve. Después viene un cuestionario extenso, que son 32 preguntas para